Hemos estado nosotros estudiando una serie en la palabra que hemos titulado Sendas de Justicia, basándonos en el Salmo 23, donde el salmista dice: me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Esta frase, sendas de justicia, para muchos no es muy fácil de entender, porque necesitamos primero entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de justicia. En nuestra forma de pensar, justicia tiene que ver con una balanza, ¿verdad? Aquí hay dos personas que tienen una discusión, que tienen algún pleito, entonces entra un juez y le da a cada quien lo que a cada quien le corresponde, ¿verdad? La idea de la balanza, ¿sí? Y nosotros mismos lo practicamos porque cuántas veces cuando nos pasa alguna cosa mala, nosotros decimos: es que no es justo. Pero lo que estamos diciendo con la balanza en nuestra mente es que no hemos hecho cosas que meriten que nos pase aquello. O sea que la balanza no está bien. Ok, esta idea no es de lo que se trata la palabra justicia en la Biblia. Y es importante para nosotros entenderlo, porque si no, no vas a entender la Biblia, punto. Porque toda la Biblia habla acerca de la justicia de Dios y de cómo Dios imparte esa justicia, ¿verdad? Y en la Biblia se refiere no a la balanza de que damos lo que corresponde a cada quien, sino se refiere a una condición interna delante de Dios de rectitud, de una, yo me inventé una palabra, ¿verdad? De una derechez en el interior, donde hay una pureza de motivos, de inclinación. Lo ves, por ejemplo, en el rostro de Mauricio. O sea, le ves la pureza de su persona, le ves lo recto de su carácter. No te lo puedes imaginar robando o mintiendo o transando o cosas por el estilo, porque puedes ver la justicia de Dios en su vida. Y esta condición interna me hace aceptable a Dios porque refleja la condición de Dios mismo, porque así es Dios. La Biblia nos dice: Dios es justo y ama la justicia, ama esta pureza, ama esta rectitud de motivos. Me explico, ama esta inclinación interna hacia lo que es santo y puro y bueno y derecho. Y esto es como Dios es, y no puede ser de otra manera. Entonces esta frase, con esta quiero que empecemos: Dios es justo y ama la justicia. Esto lo dice el Salmo 11, versículo 7. Y luego termina diciendo: los rectos contemplarán su rostro. Y aquí surge el problema, porque el ser humano no es recto. De hecho, Salomón escribió en Eclesiastés 7:29, él dijo: una cosa sé, dice, que Dios hizo a los hombres rectos, pero ellos se buscaron muchas artimañas. O sea, Dios hizo a Adán y a Eva en perfecta rectitud. Adentro de ellos tenían un reflejo perfecto de cómo Dios es. El carácter interno de ellos era un reflejo del carácter interno de Dios. Por eso Adán podía andar desnudo, por eso podía entrar y salir de la presencia de Dios en cualquier momento, sin pena, sin vergüenza, sin ay, pero yo. Podía él hacer esto porque él por dentro era igualito a Dios en cuanto a su perfecta rectitud interna. Por eso Dios les dijo: puedes hacer lo que quieras. O sea, nada está prohibido, porque él ya era derecho por dentro. Y sin embargo, el hombre escoge una treta, escoge una perversión, una artimaña, y a partir de ahí la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios, todos sin excepción. Y aquí llegamos al dilema de Dios que mencioné yo en semanas pasadas, que es este: ¿cómo puede ser Dios justo y a la vez justificar a gente que se rebeló contra él, a gente que no es justa? O sea, imagínate tú a un juez
en una corte de ley, y le traen a un hombre que ha golpeado y maltratado y robado a una persona, ¿verdad? Así, una cosa terrible le ha hecho. Y entonces el juez, que vino de buenas ese día, le dice: ay, pues me recuerdas a mi sobrinito, ¿verdad? Y pues no, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, todo está perdonado. ¿Ese juez ha sido justo? No, ha sido espantosamente injusto, porque para empezar, ¿verdad?, ni ha castigado al que ha hecho lo malo, y al que recibió todo el daño, pues se quedó con su pérdida y con todo lo que él sufrió. Justicia exige que ese juez castigue al que hizo lo malo y que él tenga que reponer todo el daño que hizo. Un juez no puede nada más por su propio capricho decir: ah, no, pues tú eres inocente, cuando no lo es. Y entonces aquí el dilema de Dios: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a gente como nosotros que hemos pecado? Y yo sé que muchos de nosotros decimos: bueno, pero no, pastor, no exagere. Y sin embargo yo pienso en lo siguiente: cuando trato con nosotros los creyentes, encuentro tanta inseguridad en su caminar con Dios. Tanta inseguridad que andamos buscando a alguien que sea más consagrado, a alguien que sea más santo, para que él o ella nos ayude a orar, ¿sí? Y a la hora de venir y hablar con el Señor: ay, pues no sé, es que yo no ando tan bien, es que yo fallo en muchas cosas, etcétera. Y nosotros sabemos en el fondo que nosotros no somos aceptables a Dios. Y tratamos de no hacer énfasis en ello, pero la realidad es que lo sabemos. Y por eso esta terrible inseguridad. Y simplemente confirma lo que Dios dice de nosotros: no hay justo ni aun uno. ¿Y qué hacemos con aquello? Porque este es el elemento de la vida, esto es lo importante de la vida. Lo importante de la vida no es que no tengo con qué pagarle llantas nuevas al vehículo. Lo importante de la vida es qué voy a hacer con esta rodilla que me duele. Lo importante de la vida es: ay, mi negocio, estoy batallando mucho. Eso no, esas son cosas de la vida, pero no es de lo que la vida se trata. La vida se trata de cómo le hago para yo volver a conectarme con mi Creador. ¿Cómo le hago para yo caminar delante del Dios que me hizo? Y en eso el ser humano se encuentra sin recursos. Entonces empiezan las promesas y las profecías que Dios da al respecto. Les quiero llevar a un par de ellas. Una de ellas se encuentra en Isaías capítulo 32, un pasaje favorito de la pastora y mío. Y dice así: he aquí que para justicia reinará un rey. De esto les quiero hablar ahora, de este rey que viene a reinar con el objetivo de establecer justicia, de impartir, no la justicia de la balanza, porque esa nos eliminaría a todos nosotros, ¿verdad? Sino aquella condición interna de pureza, de rectitud que Dios tiene en su interior y que Él quiere impartir, ¿sí? Y el título de mi plática de hoy es un poquito interesante. Es un personaje y tiene todo que ver con lo que estamos hablando, y su nombre es Melquisedec. Así que anótalo ahí. A lo mejor lo deletreas mal, no pasa nada. Melquisedec, un personaje misterioso del Antiguo Testamento, del mero principio de la Biblia, ¿verdad? Y encontramos que esta persona tuvo una interacción con Abraham, el padre de la fe, y que bendijo a Abraham, y que en efecto la Escritura dice algunas cosas muy extraordinarias acerca de él. Y su nombre, Melquisedec, viene de dos palabras hebreas: Melech, que significa rey, y Tzedek, que significa justicia. Y por eso su nombre es el rey de justicia, que es exactamente de lo que habla Isaías 32. He aquí que para justicia reinará un rey, Melech Tzedek, el rey que
que produce, que establece la justicia, la pureza interna de Dios aquí entre nosotros. Así que vamos a hablar acerca de él, y para ello acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 7. La Biblia habla en pocos lugares acerca de Melquisedec. En Génesis 15, en el Salmo 100, se me olvida si es el 110, ¿sí? Y luego acá en el libro de Hebreos. Y en Hebreos es donde se devela todo el misterio de este personaje. Pero el puro título nos dice que él no puede ser un hombre común, porque el Rey de Justicia solo puede ser uno, y ese uno es Jesús. Y vamos a ver lo que dice aquí en Hebreos 7. Vamos a empezar con el versículo 11. Ahora, recuerden que esto está siendo escrito a hebreos, a judíos, y el judío lo que tiene es la ley de Moisés, ¿verdad? Que Dios dio, y la ley de Dios es perfecta. Y sin embargo, como veremos en unos minutos, la ley no puede perfeccionar al hombre. Por más que el hombre haga y haga y haga para que Dios le bendiga, no funciona. Y no es porque la ley falla, porque la ley es perfecta, sino porque el hombre falla. Porque no solamente no hace todo de manera correcta y completa, hay algo en el ser humano que lo inclina a la rebelión, a decir: yo lo quiero hacer a mi manera, y yo sé lo que yo quiero, y a mí nadie me tiene que decir de qué. Y esta rebelión que caracteriza a todo ser humano, nosotros incluidos, ¿verdad?, nos hace imposible que funcione la ley a nuestro favor, porque la ley requiere que se cumpla toda y nadie la cumple. Y por eso dice aquí que la ley no perfeccionó nada. Y el pasaje dice así: si pues la perfección, es decir, el llegar a tener esta condición correcta, interna, pura delante de Dios, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, por todos el ritual que Dios estableció en la ley, dice: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Dices: bueno, pastor, ¿nos vas a hablar de un rey o nos vas a hablar de un sacerdote? Y la respuesta es sí, porque este es un sacerdote que viene a reinar. Porque resulta que por nuestra condición interna, que no es buena, acuérdense que desde Génesis 6 Dios dice: el designio del corazón de los hombres es malo desde su juventud. Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿sí? ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo conocerá? Entonces, lo primero que descubrimos al darnos cuenta y al reconocer nuestra propia condición es: necesito un sacerdote. Porque un sacerdote es alguien que puede ir delante de Dios a favor de otro. Y yo necesito a alguien que vaya delante de Dios a favor mío, porque yo no me atrevo a presentarme delante de Dios porque yo sé quién soy yo y cómo estoy yo por dentro. Y todas las cosas que he hecho, que he dicho, todas las envidias, todas las críticas, todas las cosas impuras, todo lo que he pensado, todo lo que he dejado de hacer que debí de haber hecho. Yo necesito un sacerdote, yo necesito un intermediario, y solo hay un intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo el hombre, no hay ningún otro. Entonces yo tengo que ir con Él para que Él me dé acceso al Padre, porque nadie más me puede dar acceso al Padre, y yo no tengo acceso al Padre por mí mismo. De hecho, a mí me maravilla y me alarma que tanta gente en todo el mundo, no, dice: yo le pedí a Dios y yo le platico con Dios. Y digo: ¿qué no sabes de lo que estás hablando? O sea, ¿qué no entiendes que Dios no te puede aceptar por tu condición? Y todo el mundo cree: no, Diosito, y yo que Dios no te puede aceptar. Dios es justo, Dios es recto, Dios es puro, y tú y yo no. Necesitas un intermediario, y ese intermediario es Jesús.
Ahora, aquí en el capítulo 7, si continuamos leyendo, dice, versículo 15: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Un sacerdote no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o diciendo eso en español normal, no sobre la base de un requisito legal sobre sus antepasados, sobre quiénes fueron sus antepasados, sino dice según el poder de una vida indestructible. O sea, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron nombrados porque descendían de Aarón. Pero este sacerdote, el sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, fue nombrado sacerdote porque su vida no puede ser destruida. No pudo ser destruida ni por el pecado, ni por el diablo, ni por la maldición. La cruz y la muerte no lo pudieron destruir, y por lo tanto él es nombrado el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que el día de mañana lo sigo teniendo, que dentro de 1000 años lo sigo teniendo, que vive él para hacer intercesión ante Dios a favor mío. Este es mi sacerdote. Y de repente ya tengo a alguien que se presente entre Dios Padre y yo, y me haga aceptable a Dios Padre. Y ahora este sacerdote no se va a ir a ningún lado, no se le va a acabar la vida, y él mismo no tiene un montón de rollos de debilidad propios con los que tratar y lidiar antes de poder ayudarme a mí, porque él es sin mancha, absolutamente perfecto. Todos los otros sacerdotes primero tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego a ver si te puedo ayudar a ti. Pero este sacerdote de la vida indestructible, de la pureza perfecta, justo y santo ante Dios, me da acceso al Padre siempre, siempre. Miren, estaba yo orando acerca de todo esto, porque a la medida que avanza el capítulo, nos dice que Él, Jesús, dice, puede salvar perpetuamente o completamente o hasta el extremo, dice, porque vive para siempre para interceder por aquellos que por Él, que a través de Él se acercan a Dios. O sea, tú no tienes acceso a Dios por ti. Tu único acceso a Dios es Jesucristo. Pero no es cualquier acceso. Él vive eternamente para interceder a favor tuyo ante el Padre. Ahora, estos capítulos nos presentan en detalle todo el protocolo tan complicado que los judíos tenían que cumplir para tener, aunque sea un pequeño atisbo de la misericordia de Dios. Era una de sacrificar animales, y si quieres verlo en detalle, vete a Levítico y ahí puedes ver carneros, corderos, palomas, con harina, con vino, con aceite, con sal. El sacerdote lo tenía que matar de esta manera. ¿Qué parte se quema? ¿Qué parte se come el sacerdote? ¿Qué parte se come el que ofrece el sacrificio? ¿Cuándo se hace? ¿De qué manera? ¿Verdad? Y había un sacrificio que se llevaba a cabo en un día especial. Toda la nación se congregaba en el día de la expiación, y este sacrificio permitía que en este día Dios soplara misericordia, tantita misericordia a su pueblo, y luego otra vez todo el mundo a vivir la vida. Y cada vez que pecas tienes que regresar al tabernáculo con otro animal para ofrecerlo en sacrificio, y que le contaste una mentira a tu vecino, que transaste a alguien, o que tuviste un estallido de ira, y ahí vienes otra vez con un becerro o con un carnero o con un corderito para ofrecerlo en sacrificio. Cada vez, ríos de sangre para que tú tuvieras tantito acceso a Dios. Porque el pecado, mis amados, es peor que cualquier COVID, 1000 millones de veces peor que el COVID. Y Dios solo tenía acceso, o más bien nosotros solo teníamos acceso a Dios, pero como por Zoom, ¿me entiendes? Con cubrebocas y con toda la sana distancia, porque el pecado es injusticia y Dios no tiene tratos con el pecado.
Así que los judíos, detrás de todo este protocolo tan complejo de sacrificios y de rituales y de lavamientos y de aceites y de toda clase de cosas, tenían que hacer todo esto para un soplidito una vez al año. Es que caminar con Dios y hablar con Dios y tener acceso a Dios no es como la gente lo dice. Ay, no, yo le pedí mucho a Dios. Discúlpeme, pero usted no sabe de lo que está hablando. Este es el fuego consumidor. ¿Me entiende? Este es el Dios eterno. Este es el creador de todas las cosas. Te hace pensar, ¿verdad? Y escribí lo siguiente al respecto, porque estaba yo en medio de un canto. Y el canto tenía que ver con la eternidad. Y yo estaba, sí, Señor, en aquel día cuando estemos delante de ti, brillando como el sol, ya sin ninguna de todas las cosas que ahorita nos afligen y sin todas las inclinaciones y tentaciones que sufrimos los seres humanos. Y en aquel día ya completamente despejados y libres. Y de repente el Señor me abrió el entendimiento. Dijo, es que ya fue quitado todo. Escucha lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9. No, les quiero leer Hebreos 9:26. Dice, de otra manera a Jesús le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en el final de los siglos se presentó una vez para siempre para acabar totalmente con el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y en un acto todo el pecado es eliminado. Todo el pecado para siempre por su propio sacrificio. En una cruz llena de sangre y sudor, con toda la oscuridad cayendo sobre él, y en ese sacrificio para siempre elimina el pecado. El pecado, mis amados, ya no es factor. Y esto es donde te das cuenta que tanto nosotros todavía estamos pensando a la antigua, porque ay, es que yo tengo tantas faltas. No me oíste lo que dije. El pecado ya no es factor. El pecado fue eliminado. En la cruz de Cristo Él acabó, Él destruyó, dice una traducción, el pecado para siempre. ¿Cuál pecado? Todo pecado. Y escribí lo siguiente: esto no se trata acerca de hacer lo correcto, o de ser mejor, o de ser bendecido, o que Dios me ayude, o cualquier otra cosa. Esto se trata de Jesús viniendo a nosotros y trayéndonos al Padre. Esto se trata de Él poniéndonos en libertad de nuestro pasado y poniéndonos en libertad para Dios. Esto se trata de Él comunicándonos su vida a nosotros a la medida que confiamos en Él y caminamos cerquita de Él. A final de cuentas, esto se trata de amor, de Dios amándonos, de Dios amándonos más allá de nuestros más alocados sueños. Esto no se trata de que yo hago lo correcto para que Dios me ayude en mi vida que vivo aquí. Amados, permítanme decir, cada vez que nosotros estamos todos afanados en que no tengo para la cuenta y que tengo que atender este asunto, y de que tuve un pleito con mi pariente, y de que reducimos la vida a la vida de una hormiga. Nosotros fuimos hechos para lo eterno,
Fuimos hechos para Dios. Fuimos hechos para vivir en comunión con Dios y ser instrumentos de Dios. Yo veo ese video de Mao y veo la gloria de Dios en el rostro de ese muchacho. Y digo, sí, para eso fui hecho. Y a lo mejor a mí no me toca en Turquía, a lo mejor a mí me toca de otra forma, pero para eso fui hecho. Para esa gloria y para manifestar esa pureza y esa rectitud que Dios llama justicia. El asunto es que cuando Jesús acaba con el pecado completamente, a todo aquel que cree en Él, Él le imparte esa condición interna de pureza ante Dios que refleja la condición misma de Dios. Y ahora yo, cual Adán, sin pena, sin vergüenza, puedo caminar con Él porque me parezco a Él. No porque yo hice, sino porque Él me lo impartió. Y ahora yo con toda confianza puedo caminar con Él porque soy como Él es, por la fe en Jesucristo. Y aquí es donde entra la pregunta para ti y para mí. Y no es si tú hiciste lo correcto o si tú... No, la pregunta es si tú has creído en el amor de Dios para ti. Y no digo para ti en el sentido de que, ay, Diosito a mí me quiere mucho. Esas son infantilismos de gente presumida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si tú has creído en el amor demostrado en esa cruz para ti. Porque es lo único que necesitas y es lo único que tienes. El apóstol Juan escribió y dijo, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero dice, nosotros hemos creído esto. ¿Lo has creído tú o crees en tu desempeño personal en cuanto a las cosas que debes hacer? ¿En qué crees? ¿Qué es lo que a ti te da confianza para caminar delante de Dios? ¿Lo que tú has hecho o lo que Él ha hecho? Y yo encuentro que la mayoría de nosotros vivimos toda la vida confiando en que esta semana me porté bien, esta semana leí la Biblia, esta semana no he hecho nada muy grave. Y discúlpame, pero de Cristo te desligas cuando tú piensas así. Nuestra fe está en la obra de Cristo. Nuestra fe está en su sangre preciosa. Nuestra fe está en lo que Él ha hecho y ahora hace en nosotros. Y cuando tú le crees al Señor, justicia te invade y actos de justicia empiezan a rodearte. Y toda clase de cosas que nunca hubieras soñado empiezan a sucederte porque Cristo las empieza a vertir en tu vida porque tú has creído en Él y Él ya tiene todo hecho. Escúchame. Hebreos capítulo 8, hablando de este pacto, nos dice lo siguiente. Dice, voy a hacer un nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 8 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué? La ley es perfecta, pero la ley es, si tú haces esto, haz tú esto y entonces yo te voy a bendecir. Haz tú estas cosas que te mando y entonces viene la bendición. Eso es lo que nosotros creemos que así vive y que así sucede todo. Si tú haces estas cosas, yo te bendigo. El pacto de Dios es perfecto, la ley de Dios es perfecta, pero el hombre la echó de cabeza. Y bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? No, pues tú y yo nada, pero escucha lo que Él hizo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Dice, yo voy a hacer esto.
No te estoy diciendo si tú haces esto y tú haces esto y tú haces aquello. No, dice, yo voy a hacer esto. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos y yo las escribiré sobre sus corazones. O sea, ¿qué hace a un muchacho? Está casado con una muchacha americana, Britney, una güerita bonita, ¿verdad? Dijo, ¿en qué cabeza cabe irse a Turquía? Por el amor de Dios. ¿En qué cabeza cabe irte a algún otro? ¿En qué cabeza cabe arruinar tu relación social con medio mundo? ¿En qué cabeza cabe ser expulsado de la sociedad? Pero es que leyes fueron escritas en su corazón. Justicia fue puesta en su interior. Y ya no es lo que era, ahora es diferente. Por eso ahí vamos a la calle, el señor Estrada y yo hace 30 y tantos años, un comerciante reconocido en la ciudad, con un joven greñudo, ese era yo, ¿verdad? Y ahí vamos a la plaza a repartir folletos. ¿Qué mueve a un hombre a arruinar su vida social, su posición y el respeto que la sociedad tiene para él, saliéndose a la calle a repartir folletos con un chamaco? Es que fue escrito adentro de él. Es que el Señor dijo, yo escribiré mis leyes en sus mentes, yo las escribiré en su corazón. Y el resultado de ello, dice, es que ellos van a ser de otra manera, que van a ser justos como yo soy justo, porque yo lo voy a hacer en ellos. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Dice, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo seré propicio a sus injusticias. Esa palabra propicio es clave aquí. Porque propicio o propiciar se refiere a un sacrificio normalmente terrible que se hace para aplacar a un Dios enojado. Y Dios dijo, yo soy ese Dios enojado y yo haré el sacrificio terrible con mi propio hijo. ¿Por qué? Porque yo los quiero conmigo y haré lo que sea necesario para tenerlos conmigo. ¿Y cuál fue eso necesario? El precio más alto que jamás se pudiera pagar. Mi propio hijo sacrificado horriblemente en una cruz para quitar de por medio tu pecado. Y ahora poderte hacer justo. Y te vuelvo a preguntar, ¿has creído tú en el amor de Dios revelado en Cristo para contigo? ¿O sigues creyendo que lo que tú haces es lo que define lo que Dios va a hacer? Mis amados, este día, este momento es el día donde se tiene que tomar una determinación, que yo voy a creer en el amor de Dios. Miren, muchachos, las cosas que nosotros vivimos, la pastora y yo, nosotros no somos ni tan listos, ni tan buenos, ni tan disciplinados, ni tan ordenados. Y Dios está haciendo cada cosa extraordinaria en nuestras vidas. Y no es por nada que nosotros hicimos, pero sí le hemos creído. Y yo me paro justo delante de Dios, no porque yo soy justo en mí mismo, sino porque Él me hizo justo. Y Él me metió esto adentro. Pero lo hizo igual contigo. Y si tú lo has creído, entonces estos actos de justicia empezarán a suceder en ti y a tu alrededor. Y capaz de que mañana tú estás con Mau en Turquía o en algún otro lado. ¿Por qué? Porque la realidad de Cristo te ha hecho otra persona que tú nunca hubieras sido. Esto es el Evangelio. Esto es lo que hemos creído. Y es la gloria de Dios en medio de un mundo complicado, pero estamos caminando con el Señor, cosa que nunca antes podíamos. ¿Has creído en el amor de Dios? Suena tan simple la pregunta, pero cuántas implicaciones tan increíbles tiene. Yo quiero llevarte a ti hoy a tu creer. Padre, yo te pido
en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios que ha venido, Señor, a rescatarnos, una cruz sangrienta, Señor, parada en un campo hebreo, Señor, para redimirnos a nosotros. Y el pecado fue quitado de por medio para siempre en esa cruz. Hoy ponemos nuestra fe en el amor de Dios. Hoy volteamos a ti, Señor, y te pido, sé mi sacerdote, sé mi rey, un rey que viene y trae justicia a mi vida, que hace que yo sea por dentro como Dios es por dentro. En un momento, en un milagro, hoy creo en ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, por cada persona en línea o aquí presente que ha abierto su corazón a ti, te ha dicho: yo, Señor, yo creo en ti. Te pido, Señor, que toda esta belleza de rectitud, de pureza, sea impartida poderosamente a sus vidas y ellos sean transformados en lo que ningún ser humano podría lograr por sí mismo, por la gracia y el amor que nos has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.